Muy buenas a todas amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a un video de mi canal Reparando un poco, el canal de las reparaciones. Vamos a presentarte en esta oportunidad cómo revisamos una batidora de mano de una marca no específica, pero es una buena batidora. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno amigos, antes de comenzar déjenme enviarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos suscriptores y a los que nos visitan por primera vez en este canal. No sin antes recordarles que me regalen un precioso like, ya que a ustedes no les cuesta nada y eso me ayuda a mí un montón y ayuda a que este video llegue a muchas otras más personas. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar a revisar este equipo. Destapando este equipo, este equipo me lo trajeron ya desarmado. Okay. Ya me trajeron el equipo desarmado sin los engranajes, me dijeron que le colocara los engranajes y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con este equipo, vamos a colocar los engranajes, vamos a saber o vamos a aprender a colocarle los engranajes a estas batidoras. Vamos a, primeramente, bueno, damos gracias a Dios por un día más de vida. Y bueno, vamos a compartir un poco con ustedes la palabra de Dios que dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo primero que vamos a hacer es vamos a desarmar el motor. El motor tiene 4 tornillos aquí. ¿Okay? Bueno amigos, ya tenemos entonces desarmada esta hermosa batidora. Ya tenemos desarmado este equipo. Esta batidora no trajo nada de engranaje, por lo tanto, bueno, tenemos que verificar cuáles son los engranajes que le quedan a esta batidora. Por lo general esta batidora utiliza este tipo de engranaje que tiene un cliché aquí, que es cuando entra este batidor, hace esta función. Ahí se queda el batidor y para sacarlo tienes que sacar a presión. Miren, entonces por lo general estas batidoras tenemos que, si no sabemos cuáles son los engranajes, debemos de buscar las paletas y colocarlos directamente en los engranajes y ver si calzan, pues. Lo otro sería que estos engranajes, hay unos engranajes que son de 47 dientes y otros que son de 43 dientes, por lo tanto vamos a colocarle a esta batidora engranajes de 43 dientes. Ok, ya entonces tenemos aquí listo para colocarle. Aquí tenemos entonces este tornillito que hay que desarmar en esta parte. Y muy interesante, sale esta pieza de esta forma. Y entonces lo que debemos hacer es colocar los engranajes de esta forma. Mira, este tipo de arandelas sirven para que los engranajes no tengan mayor esfuerzo en girar. ¿Okay? Estas arandelas va una arriba y va una abajo de esta forma, y por lo general a estos engranajes se le echa o grasa o aceite grueso, pues aceite gruesito, ¿okay? Un aceite grososo, aceite o grasa finita, muy finita. Aquí tenemos también podemos echarle un poquito también de vaselina, que es bastante buena para hacer estos tipos de trabajo. También se lo podemos echar aquí de esta forma. De esta forma se la podemos colocar. Y lo otro, algo muy importante en esta batidora, antes de colocarlo, debemos de colocar siempre este tipo de batidora. Ahí ustedes ven dos agujeros, ¿verdad? Dos rayitas. Esas rayas, una tiene que ir siempre, una en forma de cruz y la otra en forma de X. Como una en forma de cruz y otra en forma de X. Bueno, ya le vamos a explicar por qué una en forma de cruz y una en forma de X. ¿Qué pasa si ustedes colocan los dos en forma de X o las dos en forma de cruz o las colocan como caigan? No puede ser, porque si no van a chocar las paletas.
Suponte que estas son las paletas y vamos a colocarlas. Ponle las dos en forma de X. ¿Qué pasa si colocamos las dos en forma de X? Bueno, si colocamos las dos en forma de X, sería así. Chocarían las paletas con paletas, así de esta forma. Entonces, si ustedes la colocan en forma de cruz, las dos, igual chocarían las paletas con paletas. Chocarían cada una de las paletas. Pero ¿por qué les digo que una en forma de X y otra en forma de cruz? Es para que estén de esta forma. Mira, este que está aquí está en forma de X y este está en forma de cruz. Por eso deberían ir los engranajes, uno en forma de X y otro en forma de cruz, para que no choquen las paletas. Ese es el gran secreto de colocar los engranajes. Colocamos aquí de esta forma. Ok, aquí están las dos arandelas. Vamos a colocarlo aquí en la parte de los engranajes. Y como les había dicho, aquí los engranajes, vamos a acercar un poquito la cámara, un poquito. Y estos engranajes, uno tiene que estar en forma de cruz y la otra tiene que estar en forma de X. No sé si lo ven allí, pero así debería ser la colocación de estos engranajes. Luego le colocamos esta pieza así de esta forma y vamos a colocarle de una vez el tornillito para fijar los engranajes. Vamos a verificar antes de armar. Afuera colocamos las paleticas y vemos, mira, ¿ves? ¿Estás viendo cómo quedó? Entonces si giramos, vamos a girar para hacer la prueba. Si giramos, vemos que las paletas no pegan una con la otra. ¿Ves? Las paletas nunca van a coincidir una con la otra y por eso es que tienen que quedar de esta forma. Si queda de otra forma, puede que las paletas vayan a pegar y por tanto se van a dañar los engranajes. Esa es la forma correcta de colocar estos engranajes. Pues vamos a agarrar, vamos a intentar sacarlos. Lo sacamos, tenemos listo entonces. Y lo que vamos a hacer es armar nuestra batidora y vamos a revisarla después de armada a ver cómo nos va quedando esta batidora. Ya entonces tenemos lista. Vamos ahora a encender nuestro equipo. Y vamos a ver en qué estado está funcionando. Vemos allí que está funcionando perfectamente. Y bueno, esa es la manera de colocar este tipo de engranaje a estos equipos. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hacer aquí, tapamos aquí y ya tenemos lista nuestra batidora doméstica. Pues bueno amigos, sin más que decirles, les invito a que se suscriban, que me regalen un precioso like, que activen la campana de notificaciones para que reciban este tipo de contenido y muchas cosas más que tenemos preparado en el canal. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Hasta luego.